Ciudad de México. Octubre de 1947. El Palacio de Bellas Artes resplandece bajo la noche. Sus cúpulas doradas capturan los últimos reflejos del crepúsculo como si el edificio entero fuera una joya colocada ahí por la mano de algún dios caprichoso. Adentro, el murmullo de 300 voces llena los salones con ese zumbido particular de la élite cultural mexicana, cuando se reúne a contemplar arte y a contemplarse a sí misma. El olor a perfume francés, a cigarros finos, a barniz reciente sobre las obras de David Alfaro Siqueiros, flota en el aire como promesa de escándalo. Entonces la puerta se abre, entra ella. María de los Ángeles Félix Güereña. La doña, 33 años, ojiverde, con joyas que destellan como pequeñas estrellas capturadas en oro y platino. Del brazo de Diego Rivera, el pintor más provocador de México, el hombre más gordo y más genial de la ciudad, avanza por el salón con esa calma peculiar de quien sabe exactamente el efecto que produce. Los murmullos se detienen. Las miradas convergen. 300 personas olvidan a Siqueiros por un instante. Y en ese momento, alguien en el salón le hace la pregunta que toda la prensa mexicana lleva semanas intentando responder. Lo que sucedió en los siguientes 8 minutos se convertiría en leyenda. Esta es esa historia. Para entender lo que ocurrió aquella noche en Bellas Artes, hay que regresar al principio. Hay que regresar a una tarde de 1940, a una cabina telefónica en el Paseo de la Reforma, donde una mujer joven y una voz delgada se cruzaron por primera vez sin saber que estaban a punto de fabricar uno de los mitos más perdurables del siglo XX mexicano. María Félix había llegado a la Ciudad de México apenas unos años antes, cargando consigo la belleza imperturbable de Álamos, Sonora, y la determinación silenciosa de quien ya sabe desde niña que el mundo habrá de rendirse tarde o temprano. Venía de un primer matrimonio fallido con Enrique Álvarez, con quien tuvo a su hijo Enrique, y traía consigo esa especie de acero interior que solo forjan las mujeres que han sobrevivido a un hombre que no las merecía. Era, en 1940, una promesa todavía no completamente anunciada. Pero las promesas de esa magnitud no esperan. Desde adolescente, María había escuchado una voz en los fonógrafos de su casa en Sonora. Una voz delgada, ligeramente nasal, que recitaba versos de amor con una urgencia casi dolorosa. Era la voz de Agustín Lara, el compositor nacido en Tlacotalpan, Veracruz, en 1897, que para entonces había conquistado al país entero desde los micrófonos de la XEW, con canciones como Noche de Ronda, Solamente una vez, Mujer. México entero lo llamaba el músico poeta. Las mujeres lo adoraban con esa devoción particular que se reserva para los hombres, capaces de poner palabras exactas al dolor del amor. Los hombres lo envidiaban y lo temían en igual medida. Físicamente, Agustín Lara era todo lo contrario de lo que su música prometía. Era extraordinariamente delgado. El flaco de oro, lo llamaban, con una cara marcada por una cicatriz que le recorría el rostro desde la mejilla hasta la barbilla. Resultado, según se decía, de una navajada recibida en sus años de juventud tocando en cabarets. Era, para decirlo sin rodeos, un hombre que no hubiera llamado la atención en ningún salón si no hubiera abierto la boca. Pero cuando la abría, el mundo entero se detenía a escuchar. Ese día en la Reforma, María entró al bar California a usar el teléfono y encontró la cabina ocupada por un hombre muy flaco que no mostraba ninguna prisa por terminar su llamada. Ella esperó, impaciente. Él tardó más a propósito, con esa coquetería particular de quien disfruta ser el centro de la irritación ajena. Cuando finalmente salió, María no supo de inmediato que aquel hombre nervioso y delgado era el mismo cuya voz había escuchado toda su vida. La historia no registra qué palabras se dijeron en ese primer encuentro accidental, pero registra que algo quedó suspendido en el aire entre los dos, como la primera nota de una melodía que aún no ha sido escrita. Fue Tito Novaro,
actor y guionista con quien María trabajó en La China Poblana, o quien los presentó formalmente poco después. Para ese momento, la actriz ya comenzaba a consolidarse con su papel en Doña Bárbara, de 1943, esa película que le daría el sobrenombre definitivo y la convertiría en símbolo de una femineidad poderosa e indoblegable. El estreno de esa cinta fue el escenario donde Agustín la invitó a salir por primera vez. Ella, según contaría décadas después con esa sonrisa oblicua que era su firma, lo dejó plantado. Olvidó la cita, o así dijo que la olvidó, pero no tardó en acordarse. La relación que floreció entre los dos a lo largo de 1943 y 1944 tenía todos los ingredientes del melodrama perfecto. Él, el artista consagrado que componía canciones para las mujeres que amaba. Ella, la actriz más codiciada de México que nunca se entregaba del todo a nadie. Los medios lo seguían a todas partes. Las revistas de la época describen la imagen de los dos juntos con un entusiasmo apenas disimulado. La belleza deslumbrante de ella, contrastando con la complexión austera de él. Como si la naturaleza hubiera querido demostrar que el talento y la hermosura pueden convivir sin importar en qué cuerpo habiten. Agustín Lara estaba completamente perdido, y María lo sabía. Hay un detalle que pocas personas conocen de aquella época del cortejo. Lara mandó un piano blanco a la casa de María, acompañado de un mensaje que decía que solo él tocaría melodías especiales para ella en ese instrumento. Era el gesto de un hombre que entendía que la conquista se hace primero con símbolos. María recibió el piano. No dijo que lo devolvería. El 24 de diciembre de 1945, la Nochebuena más comentada del México de la posguerra, Agustín Lara y María Félix se casaron en la mansión de Polanco de la actriz, en la calle de Aristóteles 127. La boda fue íntima comparada con lo que la fama de ambos hubiera permitido, pero ese mismo día 40 millones de mexicanos hablaron de otra cosa que no fuera la guerra recién terminada en Europa. Hablaron de ellos, de la bella y la bestia, como los llamaba el pueblo con esa crueldad afectuosa que le prodiga a sus ídolos. La luna de miel fue en Acapulco, en el hotel El Papagayo, frente a la playa de Hornos, mientras el sol del Pacífico caía sobre la arena y el mar hacía ese ruido antiguo que precede a todas las canciones. Agustín Lara despertó una mañana con una melodía en la cabeza que no pudo contener. La llamó a toda prisa a su compadre el tenor Pedro Vargas, según cuenta el propio Vargas en sus memorias, tocando a su puerta en plena madrugada, con un piano de cola en un camión estacionado en la calle, para que lo escuchara antes de que el sol volviera a salir. Esa canción, cantada por primera vez bajo el balcón de la recién casada, mientras el mar acapulqueño servía de testigo, se llamaría María Bonita. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. México entera la cantó en una semana. En 2 semanas la cantaba América. En un mes, el mundo. Pero las canciones más hermosas suelen nacer de las heridas más hondas. Y lo que vendría después de aquella luna de miel perfecta demostraría que la historia de María y Agustín no era un bolero de reconciliación. Era una tragedia de celos en 3 actos. Sí, el problema era sencillo de diagnosticar y aparentemente imposible de curar. Agustín Lara era un hombre de genio extraordinario y de inseguridad proporcional. El flaco de oro, que había conquistado a México entero con sus canciones sobre la mujer, no podía soportar que la mujer que amaba fuera conquistada por México entero a su vez. Los amigos poderosos de María, empresarios, pintores, generales, hombres de Estado, se desvivían en atenciones hacia la actriz, regalos, llamadas telefónicas, invitaciones. María los recibía con la naturalidad de quien está acostumbrada a ser admirada y no ve en ello ninguna traición. Para Agustín, cada regalo era una declaración de guerra. Cada llamada, una afrenta. Cada invitación, una conspiración. Las escenas de celos comenzaron pronto. Demasiado pronto.
La vida en la casa de Polanco era un territorio minado. Los testigos de aquella época recuerdan que el matrimonio oscilaba entre los extremos con una velocidad vertiginosa. Un día, Lara componía una canción nueva para ella a las 3 de la mañana, emocionado como un adolescente. Al día siguiente, montaba una escena de una violencia verbal que dejaba a los empleados de la casa temblando detrás de las puertas cerradas. María aguantaba. María respondía. María, que nunca en su vida había aguantado nada en silencio. Aprendió algo importante durante esos años, que con Agustín la batalla frontal era inútil, que había que saber elegir el campo de batalla. Hubo un episodio que encendió la mecha de manera particular. María descubrió que sobre el piano de Lara, en el mismo lugar sagrado donde antes reposaba su retrato, había aparecido una fotografía de Raquel Díaz de León, una poetisa joven y bella con quien Agustín mantenía una relación paralela que nunca había terminado del todo. ¿Era una afrenta calculada o era un descuido imperdonable? En cualquier caso, el resultado fue el mismo. María recogió sus cosas, le dijo a Agustín que no volvería jamás, y se fue a las filmaciones de La monja alférez, con la cabeza alta y la mandíbula apretada. Agustín no la llamó. Invitó a Raquel a la casa, pero la ausencia de María duró exactamente lo que ella misma pudo soportar. Días después, sin anunciarse, regresó. Saltó la barda de la propiedad cuando nadie le abrió la puerta. Sí, la actriz más famosa de México saltó una barda y entró a la casa con pasos tan firmes y tan sonoros que se escuchaban desde todos los cuartos. Agustín, que escuchó el ruido, no tuvo apenas el tiempo suficiente para meter a Raquel Díaz en el armario. Lo que siguió después fue presenciado, desde dentro de ese closet, por la propia Raquel, quien décadas después lo contaría en una entrevista televisiva que dejó a México sin palabras. Raquel describió cómo María Félix, la doña, la mujer indomable, entró a la habitación y se arrodilló frente a Agustín Lara pidiéndole perdón, porque lo había acusado con la prensa, porque había dicho cosas que quizás no eran del todo justas. Agustín le pidió que se levantara, que se tranquilizara, que ya todo estaba bien. Raquel, desde dentro del armario, entendió en ese momento que aquella relación era un laberinto del que nadie iba a salir intacto. La reconciliación duró poco. Los celos de Lara, lejos de moderarse, se agudizaron. Corría 1947, cuando la actriz se encontraba rodando Río Escondido, con Emilio el Indio Fernández, una película cuyas escenas se filmaban en locaciones de Palacio Nacional, lo que obligaba a María a levantarse a las 4 de la mañana. Una de esas madrugadas, mientras se arreglaba en su casa de Polanco para ir al rodaje, Agustín Lara recibió un rumor o quizás una certeza. La diferencia entre ambas cosas, en los celos enfermizos, nunca importa demasiado, de que un general prominente, miembro del gabinete presidencial, estaba cortejando a su esposa. La discusión fue explosiva, y entonces ocurrió lo que nadie que no estuviera ahí podría haber imaginado de un hombre que escribía canciones de amor. Agustín Lara llamó a María. Cuando ella volteó, él sacó una pistola y disparó. El tiro erró por milímetros. María se había agachado por instinto o por suerte. Ella misma jamás quedó completamente clara sobre el asunto, y la bala le rozó la nuca sin herirla. Una maquillista que entró al camerino en ese instante fue, sin saberlo, quien salvó la situación. Su presencia rompió el hechizo de horror y detuvo cualquier segundo disparo. María Félix, con la bala recién rozada en la nuca, se irguió, se acomodó el cabello y salió a rodar su película. Que haya podido trabajar ese día dice todo lo que necesita saberse sobre el temple de aquella mujer. Pero los episodios de violencia, por terribles que fueran, no fueron los que pusieron fin al matrimonio de manera definitiva ante los ojos del mundo. No fue el tiro en la madrugada, no fue el armario con Raquel Díaz. No fue ninguno de los episodios privados que quedaron encerrados entre las paredes de la casa de Aristóteles, 127. Fue una noche en el Palacio de Bellas Artes. Fue una pregunta hecha con descaro por un periodista.
Y fue la respuesta de María. Octubre de 1947. María Félix había aceptado ya en silencio, en el fuero íntimo de su determinación, que el matrimonio había terminado, que ella se iría, que el contrato que el empresario español Cesario González le ofrecía para filmar en España sería su pasaporte de salida. Pero aún no lo había dicho en voz alta. Aún no existía para el público. Aún era la señora Lara. Esa noche, del brazo de Diego Rivera, que era su amigo, su confidente, uno de los pocos hombres de México que la trataba como su igual, y no como un trofeo. María entró a la exposición de Siqueiros en Bellas Artes, y iba acompañada también por el modisto de las estrellas, Armando Valdés Pesa. Sus joyas brillaban con ese fulgor particular que solo tienen las piedras cuando son portadas por alguien que las merece de verdad. 300 personas en el salón, murmullos, champaña, el olor del barniz fresco sobre los murales poderosos de Siqueiros, que ese año pintaba con una violencia cromática que parecía querer romper los marcos. Todo era pretexto para verse, para ser visto, para medir fuerzas en el campo de batalla más sofisticado que existe: la cultura. Entonces alguien se acercó. Un periodista, un curioso, alguien que representaba a todos los que durante semanas habían susurrado las mismas preguntas en los pasillos de los estudios cinematográficos, en los cafés de la Zona Rosa, en las mesas de los restaurantes de Polanco. ¿Es cierto lo que se dice? ¿Se va a divorciar la doña? El silencio duró exactamente 4 segundos. 4 segundos en que 300 personas dejaron de hablar, de mirar los murales, de fingir que no escuchaban. 4 segundos en que el Palacio de Bellas Artes pareció contener la respiración. Y entonces María Félix, sin perder la compostura, sin elevar la voz, sin el más mínimo gesto de incomodidad, respondió. «La cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario», dijo. «Me divorcio». ¿Qué de extraño tiene un divorcio, el mío, entre tantos que vemos todos los días? Pausa. La cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario. Alguien tosió. Alguien dejó caer una copa. Diego Rivera, que estaba a su lado, sonrió con esa sonrisa enorme de hombre que ha visto demasiadas cosas como para asombrarse de algo. Y le besó la mano llena de joyas con una deferencia que era a la vez homenaje y declaración de principios. El periodista, repuesto del asombro, insistió. ¿Pero cuál era el motivo? ¿Cuál era la causa? ¿Qué había pasado entre ella y el flaco de oro? María Félix lo miró. No con desprecio, no con irritación, con algo peor. Con esa paciencia serena de quien considera que la pregunta no merece el esfuerzo de una respuesta elaborada. ¿Quieren saber por qué nos divorciamos?, dijo. Es igual un motivo que otro cualquiera. ¿No implica acaso toda separación amorosa un principio de cansancio? ¿No puede señalarse como causa concreta el mutuo aburrimiento? Y sobre todo, ¿por qué debo externar el motivo de mi determinación cuando por ser tan íntimo debe considerarse sagrado? La habitación quedó en silencio. Si la cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario. Y entonces, María Félix se dio la vuelta, tomó el brazo de Diego Rivera y continuó caminando hacia los murales de Siqueiros, como si nada en el mundo hubiera ocurrido. Como si acabara de comentar el estado del tiempo y no de disolver públicamente uno de los matrimonios más comentados de la historia del espectáculo mexicano. Como si las 300 personas que acababan de presenciar esa escena fueran, de repente, irrelevantes. Diego Rivera, incapaz de dejar pasar el momento sin añadir su cuota de humor implacable, señaló hacia una de las pinturas donde aparecían unas figuras redondas y abultadas, y le dijo a María en voz alta, lo suficientemente alta como para que los más cercanos escucharan. «Mira, María, qué coincidencia. No unas calabazas». Fue el instante en que la tensión del salón se rompió en carcajadas. Y fue también el instante en que la separación de María Félix y Agustín Lara dejó de ser rumor y se convirtió en historia. Los periódicos del día siguiente publicaron la declaración en primera plana. El Universal la reprodujo en su totalidad.
Excelsior dedicó una columna entera al análisis de cada palabra. Los cronistas sociales de la época, esos hombres con sombrero de copa y cuaderno en mano que eran los guardianes de la memoria colectiva del México glamoroso, escribieron hasta altas horas de la madrugada tratando de descifrar el significado exacto de aquella frase, que sonaba tan simple y contenía tanto. La cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario. ¿Era indiferencia? ¿Era orgullo herido que se niega a mostrar la herida? Era la respuesta de una mujer que había sobrevivido a una bala rozándole la nuca y había aprendido que el verdadero poder no consiste en dar explicaciones, sino en no necesitar darlas. Los lectores de México eligieron su propia interpretación, y eligieron la más generosa, la más cinematográfica, la que mejor correspondía a la imagen que habían construido de la doña, a lo largo de años de películas. Eligieron ver en aquellas palabras a una mujer que no imploraba, que no lloraba, que no buscaba la compasión pública para validar sus decisiones privadas. Eligieron ver a una reina. Agustín Lara, por su parte, respondió a la prensa con una dignidad que quizás sorprendió a quienes esperaban una escena de despecho. La resolución está tomada, declaró al Universal. Y yo como caballero espero que María haga la demanda de divorcio para aceptarla sin condiciones. Ojalá que con esto la dejen en paz y ella pueda resolver su vida como quiera. Era la declaración de un hombre que amaba, que había amado mal, de una manera que herida y destruía, pero que amaba. Y sin embargo, hay un detalle de esa noche en Bellas Artes que casi nadie conoce. Después de que los periodistas se retiraron, después de que Diego Rivera terminó de bromear sobre las calabazas de Siqueiros, después de que el champán siguió circulando y las conversaciones volvieron a su ritmo normal, María Félix se retiró a un saloncito privado al fondo del salón. La siguieron algunos amigos. Miguel Covarrubias, el ilustrador y antropólogo. David Alfaro Siqueiros, el propio artista cuya obra era el pretexto de aquella velada. Algunos pintores más, algunas mujeres elegantes, algunos hombres que preferían orbitar la proximidad del talento ajeno a ejercer el propio. Y ahí, en ese rincón apartado del gran ruido del mundo, alguien le preguntó a María si estaba bien. La doña, que había respondido con serenidad perfecta frente a 300 personas, que no había dejado caer ni una lágrima, ni un temblor en la voz, que se había dado la vuelta hacia los murales como si acabara de terminar una conversación sobre el clima. Se quedó en silencio un momento. Luego sonrió, con esa sonrisa suya que siempre contenía algo impenetrable, algo que no se podía traducir a palabras, y dijo simplemente: «Claro que estoy bien. Siempre he estado bien». Nadie supo si era verdad. Nadie se atrevió a preguntar más. Días después, María Félix firmó el contrato con Cesario González y compró un pasaje a Madrid. La casa de Polanco de la calle Aristóteles quedaría atrás. Los estudios de la época de oro quedarían atrás, al menos por un tiempo. Agustín Lara y sus celos, sus pistolas, sus canciones hermosas y sus fotografías intercambiadas en el piano, quedarían atrás. Enrique, su hijo, ya estaba en un internado en Londres. El mundo entero la esperaba. Lo que sucedió en los años y décadas que siguieron confirma, de manera que casi parece diseñada por un guionista demasiado ambicioso, que la decisión tomada aquella noche en Bellas Artes fue el punto de inflexión que convirtió a María Félix de gran actriz mexicana a leyenda internacional. En España rodó Mare Nostrum, Una mujer cualquiera, La corona negra. En Francia conoció al banquero y empresario de origen rumano Alex Berger, con quien se casaría en 1956 y viviría 18 años de sofisticación parisiense, que terminarían de esculpir la personalidad que el mundo entero reconoce cuando dice el nombre de La Doña. Llegó a Argentina en 1952 y se hizo amiga íntima de Eva Perón, las dos mujeres más poderosas y más mitificadas de sus respectivos países, compartiendo esa comprensión tácita de quienes saben lo que cuesta ser adorada y temida al mismo tiempo. En México, mientras tanto, la frase que había dicho aquella noche,
adquirió una vida propia extraordinaria. La cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario. La repetían las mujeres en los mercados cuando alguien les preguntaba por sus problemas. La repetían los estudiantes universitarios en los cafés de la colonia Roma, cuando querían zanjar una discusión sin perder la compostura. La repetían, décadas después, en los artículos académicos sobre la representación de la femineidad en el cine mexicano, como ejemplo perfecto de lo que los teóricos llaman economía del lenguaje al servicio del poder personal. En las escuelas secundarias donde se enseñaba la historia del cine nacional, el episodio de Bellas Artes se narraba siempre con el mismo asombro. Que una mujer en 1947, en una sociedad que esperaba de ella lágrimas o silencio, o ambas cosas al mismo tiempo, hubiera elegido en cambio la indiferencia elegante. Que hubiera respondido a la curiosidad pública con una declaración que era simultáneamente una confesión y una negativa a confesar. De que se hubiera dado la vuelta hacia los murales de Siqueiros con toda la calma del mundo. Carlos Monsiváis, el más grande cronista de la cultura popular mexicana, escribió años después sobre María Félix con esa admiración apenas velada que los intelectuales reservan para los fenómenos que no saben completamente cómo explicar. Describió la manera en que la doña construyó su imagen pública como una obra de arte en sí misma, tan elaborada y tan deliberada como cualquier actuación cinematográfica. Señaló que la respuesta en Bellas Artes era un ejemplo perfecto de lo que él llamaba el poder de la indiferencia calculada. La capacidad de demostrar que algo no te afecta es, en ciertas circunstancias, la forma más contundente de demostrar que te afecta profundamente, pero que no te vas a dejar vencer por ello. Agustín Lara, por su parte, nunca dejó de hablar de María. En entrevistas a lo largo de los años 50 y 60, cuando se le preguntaba por ella, el Flaco de Oro respondía con esa mezcla de orgullo y dolor, que es la firma particular del amor que no curó del todo. Seguía tocando María Bonita en cada concierto. Seguía presentándola como la canción más hermosa que había compuesto, lo cual era decir mucho para un hombre que había compuesto 400 canciones a lo largo de su vida. Y hay un video. Un video extraordinario que existe en los archivos de la televisión mexicana, rodado aparentemente después del divorcio, en el que María Félix y Agustín Lara aparecen sentados juntos en una entrevista, respondiendo preguntas sobre su vida amorosa con esa cortesía tensa de los ex, que se conocen demasiado bien para ser completamente neutrales. En un momento, da relajada, con esa sonrisa suya que siempre guarda un secreto, María dijo algo que hizo que el estudio entero soltara una carcajada nerviosa. Dicen que yo tengo mucho éxito con los feos. Agustín Lara, que tenía los brazos cruzados, la miró un instante, y luego, con perfecta seriedad, respondió simplemente: «Muchas gracias». Fue el momento más elocuente de su historia juntos. Dos personas que se habían amado y herido y amado de nuevo, sentadas frente a las cámaras, capaces todavía de hacerse reír y de dolerse al mismo tiempo. Dos personas que, de todas las maneras posibles, seguían siendo importantes la una para la otra. El amor, cuando ha sido verdadero, nunca termina del todo. Solo cambia de forma. ¿Qué nos dice, desde la distancia de más de 70 años, el episodio de aquella noche en el Palacio de Bellas Artes? Nos dice que hay una diferencia fundamental entre rendirse y retirarse. Que la dignidad no es nunca la ausencia de dolor, sino la decisión de no dejar que el dolor dicte el comportamiento. Que una mujer, en 1947, en México, en una sociedad que esperaba de ella sumisión o melodrama, eligió una tercera opción que ninguno de sus contemporáneos había anticipado: la indiferencia serena. La frase que no necesita defensa. La espalda vuelta hacia los murales de Siqueiros, con toda la naturalidad del mundo. María Félix entendió algo que muy pocos entienden: que el mayor acto de poder no es el grito, sino el susurro. No es la acusación pública, sino la negativa a explicarse. No es demostrar que te importa, sino demostrar que estás perfectamente bien, tanto si te importa como si no.
No, la cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario. 8 palabras. 8 palabras que contienen toda una filosofía de la dignidad personal. Aquella noche, mientras el champaña seguía circulando y Siqueiros charlaba con sus admiradores, y Diego Rivera reía con su risa enorme de hombre que ha visto el mundo y no se ha espantado, México presenció algo más que el anuncio de un divorcio famoso. Presenció el nacimiento definitivo de un mito. El momento exacto en que María de los Ángeles Félix Güereña, la muchacha de Álamos, Sonora, terminó de convertirse en la doña. ¿Alguna vez tuviste que defenderte de alguien poderoso frente a los ojos del mundo? ¿Alguna vez tuviste que encontrar las palabras exactas para decir todo sin decir nada? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa saber cómo lo hiciste. Y si esta historia te llegó al alma. Como espero que lo haya hecho, suscríbete al canal. Cada semana traemos de vuelta a los grandes de la época de oro, que merecen ser recordados con la grandeza que les corresponde. Y mientras existan personas dispuestas a pararse frente al mundo entero y decir, con perfecta calma, que la cosa es tan sencilla que apenas vale el comentario, la leyenda de María Félix no habrá terminado todavía.